Gloria a Dios. Bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Avivando Generaciones. Un programa donde vas a recibir una palabra de Dios que impacte tu vida, que impacte tu espíritu, que te nutra para que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. El día de hoy vamos a ver un tema el cual es el poder de la palabra. Primeramente y antes que nada quiero hacer una oración para entregar al Espíritu Santo, entregar a Dios este programa para que Él pueda hablar a las vidas de cada uno de nosotros, que Él nos dé el entendimiento y podamos interiorizar y aplicar la palabra que vamos a aprender el día de hoy para que sea efectiva en nuestras vidas. Ahí donde tú estás puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos y comenzar a entregarle a Dios este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, en el cual, Padre, vamos a poder expresar una palabra que has puesto en nuestro corazón. Espíritu Santo, te pido que abras el entendimiento de cada uno de los que están de aquel lado de la pantalla, Padre, en cualquier momento del día en el que lo vean. Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, y tu poder abran su entendimiento, que podamos entender tu palabra, que podamos interiorizarla para que dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero basar este tema, que es el poder de la palabra, en una cita bíblica, la cual está en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, y te lo voy a leer. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El día de hoy quiero que entiendas que el poder que hay en la boca de Dios, en la palabra de Dios, para crear algo de la nada, lo cual, si nos vamos al libro de Génesis, podemos ver en la creación cómo Él comienza a dar ciertas instrucciones. Entonces esas instrucciones lo que hacen es crear algo desde algo que no se ve. Crear, por ejemplo, dice la palabra de Dios ahí en Génesis 1, capítulo 1, verso 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto es uno de los ejemplos más fundamentales en el cual nos podemos nosotros dar cuenta cuál es la magnitud del poder que hay en la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios para crear algo de la nada. Él habló al universo y comentó, dijo: sea la luz, y fue la luz. De igual manera, él empezó a dar ciertas instrucciones para la creación de los animales, para la creación de las plantas. Y algo muy importante que vamos a ver un poco más adelante es cuando crea al ser humano. Y el poder de la palabra, aparte de hablar del poder que hay en la palabra que sale de la boca de Dios, vamos a hablar del poder que hay en la palabra que sale de la boca de un hijo de Dios conectado a la esencia y a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en la Biblia que cuando creó al hombre, dijo: vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Entonces ahí hay un misterio profundo en el cual ahorita unos momentos más adelante vamos a profundizar para entender de qué manera nosotros podemos acceder a esos niveles que nos van a llevar a nosotros a poder utilizar la palabra que sale de nuestra boca de manera efectiva para edificar el cuerpo de Cristo y poder usar ese poder que hay en nosotros, mi hermano, que hay en ti y en mí, para poder crear de la nada. Dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Toma en cuenta eso, dice: por la fe entendemos que el universo está constituido por una palabra, y esa palabra es la palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que cuando Dios habla, lo que sale de Él es una palabra de fe. Cuando nosotros hablamos, mi hermano, y estamos conectados a la presencia de Dios, cada palabra que sale de nuestra boca es una palabra que sale con fe. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros entendemos el poder de Dios que hay en nuestras vidas, nosotros podemos cambiar incluso atmósferas, podemos cambiar situaciones por medio de una palabra, de una declaración que sale de nuestra boca. Un ejemplo muy tangible de eso es la vida de Elías. Y te voy a leer ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1.
Y pon mucha atención, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías estaba en la presencia de Dios, vivía en la presencia de Dios. Su esencia era habitar en la presencia de Dios. ¿De qué manera nosotros, tú y yo, podemos habitar en la presencia de Dios? En un momento te voy a dar ese misterio, que lo voy a respaldar con una cita bíblica que está ahí en el libro de Santiago. Pero antes quiero que entiendas que cuando se para Elías enfrente del rey Acab, él se para con la postura de un hijo de Dios, de un hijo que tiene imagen y semejanza del Dios vivo. Entonces viene Elías con ese poder y con esa autoridad que él ya adquirió en la presencia de Dios, y se para y le dice al rey Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo que le estaba diciendo en ese momento Elías al rey Acab es: Acab, yo sé que tú eres el rey, yo sé que tú tienes más autoridad terrenal que yo en esta tierra, tu nivel jerárquico es mucho más de lo que yo soy, pero quiero decirte que vive Jehová en cuya presencia, en la cual en esa presencia es en la que yo estoy, en la que yo vivo, en la que yo habito. Mi espíritu, la dimensión de mi espíritu es vivir en la esencia de Dios. Entonces ahí él toma poder de los atributos y de los beneficios que hay cuando nosotros en nosotros está activa esa semejanza de Dios. Entonces él dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover por mi palabra. Él no dice: Dios me dijo que no va a llover, que el Dios dice que no va a llover. Eso no fue la afirmación de Elías. La afirmación de Elías fue: por mi palabra no va a llover. ¿Y cuál es el misterio que engloba ahí? ¿Por qué la palabra de Elías se hizo efectiva en ese momento? ¿Por qué dejó de llover? Solamente porque un hombre lo dijo. ¿Qué nivel o qué acciones te llevan a tener un nivel tan alto y tan profundo en Dios, que cada palabra que tú sueltas es un decreto que después se hace efectivo en el mundo terrenal, y efectivo cuando tú, por ejemplo, puedes decir y puedes habitar en la presencia de Dios? Tienes la capacidad de poder decirle a un enfermo: eres sano en el nombre de Jesús, y al instante la enfermedad se va. Tú adquieres esa capacidad de poder decirle a los problemas y poder decirle al enemigo: te vas en el nombre de Jesús, cuando hay una vida que está cautiva y esa persona puede quedar libre. Cuando hay una persona que es endemoniada y viene una persona que conoce los principios de Dios, que habita en la presencia de Dios, tiene el poder de poder decirle a ese endemoniado y a decirle a ese demonio: te vas de esa vida en el nombre de Jesús, y en un momento ese demonio huye de la vida de esa persona. Pero ¿qué es lo que nos da autoridad en el mundo espiritual para poder llegar a esos niveles de poder nosotros con una palabra dar una orden, una instrucción, y que esa instrucción sea efectiva? Dice ahí en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como tú y era como yo. Y dice: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí es donde se engloba el misterio de Elías. Nosotros sabemos que Elías era un profeta muy reconocido, era un profeta el cual cuando lo veían en venir temblaban de miedo, porque sabían que la palabra que había en la boca de Elías era una palabra que iba a traer un rompimiento en cierto punto de la vida. Porque en ese momento, si nosotros profundizamos un poco más en la vida de Elías, en esos acontecimientos cuando se presenta con el rey Acab, fue porque Acab tomó esposa de los sidonios a Jezabel. Jezabel era una mujer perversa que ella dedicaba y hacía rituales y sacrificios a Baal, a dioses paganos. Entonces ellos comenzaron a implementar todas esas creencias y todo eso rituales que hacían hacia Baal, lo comenzaron a implementar en el pueblo de Israel.
empezaron a corromper al pueblo de Israel, empezaron a edificar en el pueblo de Israel altares a ese dios Baal. Entonces se estaba distorsionando lo que era el conocimiento de Dios, y la gente se estaba yendo hacia donde Baal a sacrificar, porque en ese momento los reyes eran los que estaban promoviendo ese movimiento. Entonces Dios levanta a Elías, un hombre que vivía en la presencia de Dios, y como lo acabamos de leer ahí en el libro de Santiago 5, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Elías tenía debilidades, Elías tenía tal vez cosas que lo distraían, como a ti y como a mí. Pero dice la palabra, la clave por la cual Elías tuvo la capacidad de poder darle una indicación al cielo y decir no va a llover, fue su oración ferviente. Ahí dice, lo leemos nuevamente, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahí está la clave. La oración es la llave que te va a dar a ti el poder de vivir en la presencia de Dios, tener una comunión cercana con el Espíritu Santo, lo cual va a activar en ti la semejanza que se perdió al inicio de la creación por un pecado que cometió el primer hombre, que fue Adán. Cuando a Adán se le dio una instrucción de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces él rompe lo que es esa instrucción, él desobedece esa instrucción. Dice la palabra de Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En un momento más vamos a profundizar un poco más sobre el término semejanza y el término de imagen. Pero a él se le dio un diseño. El diseño original, el diseño que era como Dios, era un hijo de Dios. Y lo que el trabajo que se le dio a Adán cuando vino a ser materializado en este mundo fue gobernar, enseñorearse sobre las bestias del campo, sobre los animales del mar, sobre las plantas, empezar a nombrar cada uno de ellos. Él tenía el poder de poder acercarse a una planta y poder decirle da fruto, y el fruto salía. Él no tenía que trabajar, él no tenía que hacer otra cosa sino gobernar. Esa era la esencia, esa era la idea de Dios para el ser humano en esta tierra. Entonces, cuando él comete ese pecado y es desterrado del jardín del Edén, él pierde la semejanza, lo que lo hace él a él igual a Dios. Él tiene la imagen de Dios, pero pierde la semejanza, que es la capacidad de poder entre ellos y referente a lo que estamos hablando, de poder crear y de poder hacer con la palabra, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escucha lo que te decía hace un momento. Dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Profundizando un poco más sobre el término de imagen, dice, el término imagen se refiere a una representación concreta o un reflejo, que es algo visible. Dice la Biblia, en la Biblia una imagen se refiere a una estatua o figura que representa a una deidad. Aplicado al ser humano significa que el hombre es un representante de Dios en la tierra. Ese término de imagen, que fuimos hechos a imagen de Dios, nos hizo a nosotros representantes de Dios en esta tierra. Nosotros somos hijos de Dios. La esencia del ser humano era ser, somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero era ser un representante de Dios. Ahora fíjate el término semejanza. Dice, el término semejanza se relaciona con un parecido o una cualidad de ser similar. En el contexto bíblico a menudo se usa para describir una similitud, pero no una réplica exacta. El potencial de realizar. Tenemos
potencial nosotros de poder crear así como Dios lo hizo, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no que somos iguales a Dios, porque Dios es lo más, se puede decir que lo más alto, Él tiene el nivel más alto en cuestión del universo, pero que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que tenemos una similitud. No somos iguales, pero somos similares, tenemos capacidades similares, que esas capacidades únicamente se pueden activar en nuestras vidas cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, como lo hacía Elías, cuando nosotros oramos fervientemente, que es la clave para entrar en la presencia de Dios, que es la clave para tener una relación con Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, que leemos ahí el libro de Génesis y empezamos a profundizar en la vida de Moisés. Moisés llegó a un punto de una relación tan profunda con Dios que él ya no le interesaba los bienes materiales, ya no le interesaba tener victorias en el mundo terrenal, porque en un momento Dios le dice, Moisés, te voy a dar ciertas cosas, te voy a dar la bendición, a donde quiera que vayas, vas a ganar las batallas, vas a tener todo lo que tú quieras. Y él le dijo, no, Señor, yo quiero que me muestres tu gloria, es lo único que quiero, ver tu gloria. Entendemos también que Moisés subía al monte y comenzaba a tener una comunión con Dios, comenzaba a buscar el rostro de Dios, y su única intención y su único deseo, su única aspiración en ese punto en el que él llegó por el nivel de la oración fue: muéstrame tu gloria. El único deseo de él era: muéstrame tu gloria, lo que a él después le dio la capacidad y se activó en él nuevamente la semejanza de Dios, lo cual a él le dio el poder después de cruzar el mar rojo, de hablarle a las aguas que se separaran. Entendemos también cuando él está en el desierto, que Dios le dice: háblale a la peña, le habla a la peña, y la peña, de una piedra empieza a salir agua. Entonces, todos los milagros que vemos en la Biblia que han hecho hombres de Dios, como el profeta, como fue Moisés, el profeta Elías, el profeta Eliseo y otros hombres de Dios, Pablo en su tiempo, Pedro, los discípulos, fue porque ellos entendieron por medio de la oración que viviendo en la presencia de Dios, esa semejanza se volvía a activar en ellos, lo cual tenían el poder de, con su palabra, poder declarar algo en el nombre de Jesús, y lo que ellos dijeran se iba a cumplir. Entonces, ahí quiero leerte algo. Dice: algunos teólogos ven la semejanza como un potencial que debe ser desarrollado. Esa semejanza, ese potencial que nosotros tenemos de poder crear cosas con nuestra palabra, tiene que ser desarrollado. ¿Cómo lo desarrollamos? Por medio de una relación constante con Dios, por medio de una relación con el Espíritu Santo, por medio de una vida de oración, una vida de comunión, una vida de ayuno. Cuando nosotros ayunamos, nosotros alimentamos nuestro espíritu. Cuando nosotros no estamos en comunión con Dios, cuando nosotros dejamos nuestra vida de oración, cuando nosotros dejamos nuestra vida de lectura de la palabra, de ayunos, es ahí cuando nosotros después queremos orar por una persona que está enferma, tal vez queremos orar por una situación específica, y empezamos a orar y empezamos a declarar, y luego después vemos que nada pasa, que nada sucede, que las cosas no se están dando. Pero muchas veces, mi hermano, eso pasa porque nosotros hemos perdido nuestro nivel de oración, nuestro nivel de ayuno, nuestro nivel de lectura, que es lo que a nosotros nos conecta con el Espíritu Santo y hace que alimentemos a su vez nuestro espíritu. Cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne siempre va a querer la distracción, la carne siempre va a querer las cosas que satisfacen físicamente en nuestra vida, pero el espíritu anhela tener una conexión con el Espíritu Santo, una conexión con Dios, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces necesitamos desarrollar ese potencial por medio de la oración, por medio del ayuno. Y dice: el hombre fue creado con el potencial para ser como Dios, para reflejar su carácter perfecto en su vida, y aparte reflejar
sus acciones. Y enfocado al tema que estamos tratando el día de hoy, poder reflejar el carácter de Dios y aparte lo que sale de la boca de Dios, que tiene la capacidad de crear. El día de hoy tú puedes tener esa misma capacidad de crear. Pero ahorita no recuerdo bien la cita, pero hay una cita donde dice que pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. También cada palabra que sale de nuestra boca debe estar alineada a los principios de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, si viene algo y tú dices, no, pues yo quiero que Dios me dé cierta cantidad de dinero o cierto carro o cierto puesto de trabajo, pero no es la voluntad de Dios y no está alineado a los principios de Dios. Si eso que tú quieres o que tú estás declarando que va a venir a tu vida no se apega a lo que Dios ha establecido para ti, eso nunca se va a cumplir. También es importante nosotros conocer la palabra de Dios para conocer los principios de Dios. Hay principios que no pueden ser violados, los cuales si tú activas esos principios, por ejemplo el principio de la siembra y la cosecha, lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. No puedes estar esperando a cosechar algo que tú nunca has sembrado. Son principios que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, por ejemplo, digamos, yo quiero ser bendecido, que tú le digas a Dios, yo quiero ser bendecido, pero tú no estás sembrando, tú no estás trabajando, tú no estás teniendo una organización de tus finanzas, tú no estás tal vez cumpliendo con lo que Dios te dice que debes de cumplir, de darle a él, primero a Él. Entonces necesitamos nosotros en nuestra vida revisar y examinar y conocer por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, de las Escrituras, cuáles son los principios del reino de Dios. Conociendo los principios del reino de Dios, vamos a entender cuál es su voluntad, que es agradable y es perfecta. En ciertas ocasiones, personas que se han acercado a mí para pedir tal vez un consejo o para platicarme algo, me doy cuenta que no conocen tal vez ciertos principios de la palabra de Dios, porque me dicen, mira, yo tengo esta situación, pero no sé si es la voluntad de Dios que yo tome esta decisión. Entonces, cuando nosotros, mi hermano, conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y sus principios, es muy fácil entender cuál es la voluntad de Dios. No es muy difícil entender cuál es la voluntad de Dios. Un ejemplo y algo con lo que nos topamos todos en cierto punto de nuestra vida es cuando nos vamos a casar o cuando vamos a comenzar una relación con una persona de noviazgo. Porque muchos jóvenes pueden llegar a decir, pues es que yo conocí por ejemplo, en el caso del hombre, yo conocí a una muchacha tal vez en mi trabajo, en la escuela, pero no es cristiana y no sé si sea la voluntad de Dios. Si tú conoces los principios que vienen escritos en la palabra de Dios, que ya han sido plasmados por hombres de Dios en su palabra, tú te vas a dar cuenta que incluso en esa situación no es la voluntad de Dios. A menos que Dios venga y te lo haga, te dé una respuesta muy clara, muy contundente de que en cierto punto o en el futuro esa persona se va a acercar a los caminos de Dios y va a ser una ayuda idónea para ti. Eso es un ejemplo de lo que te estoy comentando. Entonces, cuando nosotros entendemos cuáles son los estatutos y los principios de Dios, nosotros entendemos muy fácil cuál es la voluntad de Dios. Entendiendo cuál es la voluntad de Dios por medio del entendimiento de su palabra, y aparte teniendo una relación cercana con Dios por medio de la oración y del ayuno, nosotros vamos a tener la capacidad y saber qué cosas y qué cosas no van a poder ser creadas por medio de una palabra que nosotros soltemos. Entonces, mi hermano, cuando tú quieras aplicar los principios de la palabra de Dios y aplicar lo que estamos hablando el día de hoy, que tus palabras tienen poder,
Entonces tú primero entiende, primero analiza la palabra de Dios, cómete esa palabra de Dios, escudriña su palabra, aprende los principios de Dios, después entiende su voluntad, entendiendo su voluntad, empieza a orar por las personas. Si hay una persona en tu iglesia, tal vez en tu familia que está enferma, tú ya poniendo en práctica lo que te he comentado en este día, en este momento, de cómo puedes activar tú la semejanza de Dios en tu vida y que tu espíritu tenga la autoridad de poder crear con la palabra. Entendiendo todo eso, aplicando todo eso, ahora sí tú puedes ir con esa persona y decirle: en el nombre de Jesús recibe la sanidad, y esa persona va a ser sana. Tú puedes decirle a tu problema: en el nombre de Jesús, te resuelves en el nombre poderoso de Jesús. Pero también, como te decía, tenemos que ser entendidos, tenemos que analizar, porque muchas veces nosotros provocamos ciertas cosas en nuestra vida. Nosotros sembramos tal vez malas decisiones y cosechamos cosas malas. Entonces, si tú quieres cambiar eso, hay cosas que primero tienes que arreglar en tu vida, cosas que primero tienes que entregar, cosas que tienes que arrepentirte. Entonces es importante leer la palabra de Dios y entender, para poder nosotros tener la certeza de que lo que va a salir de nuestra boca va a bendecir a la iglesia, va a bendecir a tu familia, a tus vecinos. Si hay una situación fuerte en esta hora en tu vida, en tu familia, tú puedes soltar una palabra de bendición, puedes soltar una palabra de fe sobre esa situación, que esa situación se va a resolver en el nombre de Jesús. Si tú conoces a una persona que está sufriendo por una enfermedad y esa enfermedad no lo deja, tú puedes declarar sanidad en el nombre de Jesús, y esa sanidad va a ser efectiva siempre y cuando tú apliques los principios que te acabo de comentar anteriormente. Entonces es importante, hermano, que tú y yo sepamos que hay poder en nuestras vidas, que Dios nos creó con la capacidad y nos creó. El diseño original de Dios para nosotros era gobernar sobre este mundo. Nosotros tener la capacidad de que cada palabra que salga de nuestra boca sea una palabra de autoridad. Dice ahí una cita que leímos al principio, que dice que por la fe, entendemos que por la fe fue constituido el universo por la palabra de Dios. Dice: porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso quiere decir que algo que no se ve, algo que no existe, Dios tiene la capacidad de crearlo por medio de una palabra. Si hay algo que no existe en tu vida, si hay algo que no existe, digamos, en tu iglesia, en tu comunidad, puede ser creado por medio de una palabra de fe que salga de tu boca, siempre y cuando tomes en cuenta todos los puntos que vimos anteriormente. Pero es importante que sepamos, dice la palabra de Dios, que el pueblo se perdió, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas veces hay situaciones, mi hermano, en la ciudad, incluso en la sociedad, que nosotros como iglesia no hemos actuado porque tal vez no hemos entendido qué capacidad y cuál peso tienen nuestras palabras en el mundo espiritual. Si supiéramos cada uno qué peso tiene o qué poder tienen nuestras palabras en el mundo espiritual, dejaríamos de quejarnos, dejaríamos de hablar de los demás, dejaríamos de insultar al pastor, de insultar a tu hermano que tal vez no está firme en Dios. Si tú entendieras cuál es la capacidad que tienen tus palabras cuando salen de tu boca, dice la palabra de Dios que en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Entonces, si tú, incluso en el Sermón del Monte, Jesús menciona algo sobre eso. Si tú llamas fatuo a tu hermano, eso ya es un pecado de muerte, ¿verdad? Entonces, una palabra, solamente una palabra te puede condenar. Siempre cuida cada palabra que sale de tu boca. Como testimonio, yo te puedo decir que ciertas palabras que he dado, cosas que he dicho muchas veces, tal vez sin pensarlo, terminan cumpliéndose. Entonces yo entiendo que las palabras que salen de mi boca tienen poder para edificar una vida, tienen poder para restaurar tal vez cierta situación que se ha quebrado.
Entonces ahora yo entiendo eso que Dios ha puesto en mi vida y cada vez que voy a decir algo, cada vez que viene alguien y me hace enojar y que yo quiero decirle muchas cosas, siempre me detengo porque sé que lo que salga de mi boca puede afectar a cierta persona o lo que salga de mi boca puede bendecir a una persona. Entonces, a partir del día de hoy, que cada palabra que salga de tu boca no sea para maldecir, sino para bendecir. Bendice a a tus amigos, pero también a tus enemigos, a tus vecinos, a tu familia y cada lugar en el que tú vayas, bendice a la gente, empieza a dar palabras de bendición a la gente, porque eres un hijo de Dios, eres creado a imagen y semejanza de Dios. Es importante que sepamos, mi hermano, qué poder Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entendemos que en este mundo Dios envió a su Hijo a morir por el mundo, por los pecados del mundo, para que el mundo no se pierda, sino sean salvos por medio de Él, por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Nuestra comisión, nuestra misión en este mundo es predicar el Evangelio. El Evangelio es una palabra. Nosotros soltamos una palabra de arrepentimiento y el Espíritu Santo es quien convence de pecado a las personas. Las personas vienen a los pies de Cristo por medio de una palabra que predicamos. Entonces inmediatamente comienza un periodo de transformación en su vida y de pronto vemos a drogadictos que dejan ese mundo de perdición y comienzan a predicar su palabra. Podemos ver a gente que tal vez estaba cometiendo cosas indebidas, dañando a personas, y de un punto a otro escuchan una palabra, escuchan el Evangelio, Dios los transforma y vienen y se convierten en evangelistas que comienzan a levantar personas que están caídas, comienzan a orar por enfermos y son sanados. Ese es el poder de la palabra que hay en un hijo de Dios que ha entendido que viviendo en la presencia de Dios como lo vivió Elías, el poder de cada palabra que sale de su boca tiene el poder para bendecir una persona, para bendecir una vida, puede traer salvación, puede traer transformación, sanidad a la vida de una persona. El día de hoy te pido que interiorices cada palabra que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros, que tú entiendas que hay poder en tu palabra y que comiences a comunicarte con Dios, con el Espíritu Santo, que empieces a profundizar en tu relación con Dios para que tengas la capacidad de poder ir a bendecir a tu familia, a tus vecinos, para que puedas hablar la palabra de Dios con denuedo. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando una persona y quiero que entiendas esto, cuando tú tratas de evangelizar sin el Espíritu Santo en tu vida, la palabra de Dios por sí sola hace un efecto. Pero cuando tú vives una relación cercana con el Espíritu Santo, le predicas a una persona, se potencializa esa palabra, ese mensaje que tú estás entregando, y hay un quebrantamiento instantáneo en la persona. Porque muchas veces podemos intentar predicar la palabra de Dios, porque dice ahí en el libro de los Hechos que había unos discípulos de Apolos que ellos predicaban. Ellos estaban predicando, entonces Pablo los estaba escuchando, la palabra que daban, que era una palabra elocuente, una palabra profunda en las Escrituras. Entonces se terminan ellos de predicar una predicación excelente. Viene Pablo, se acerca con ellos y les dice: oigan, ustedes ya fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces estas personas les dice: nosotros ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Pablo comienza a orar por ellos, hace imposición de manos, inmediatamente ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Para nosotros ser efectivos cuando lanzamos una palabra. ¿Por qué, mi hermano? Porque podemos incluso nosotros predicar con denuedo, conocer la palabra de Dios, tener teología, tener estudios profundos de la palabra de Dios, pero si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, esa palabra va a ser muy bonita a los oídos, pero va a hacer falta, o sea, no va a haber un cambio genuino en la vida de la gente. Pero cuando tú predicas
Y hay una anécdota que me gusta mucho, que he escuchado a ciertos predicadores platicar, y es de que en una ocasión una persona, un teólogo, comenzó a dar a dar una palabra en un evento. Y este teólogo comenzó a dar punto por punto la raíz hebrea y qué significaba cada palabra en el hebreo. Empezó a dar exégesis de lo que él estaba diciendo, de cada versículo, una palabra elocuente, una persona preparada, estudiada. Y al final todos aleluya, se levantaron y le aplaudieron. Pero luego dice esta anécdota que después pasó un ancianito que era uno de los ancianitos de la iglesia, esos ancianitos que se la pasan orando, que se la viven en la presencia de Dios. Entonces él se para enfrente de las personas, comienza a leer la palabra de Dios. Creo que era un salmo que comenzó él a leer. Comenzó a leer ese salmo, comenzó a hablar con palabras sencillas, con palabras que todos entendían. Tal vez él no sabía cómo hacer un exégesis, no tenía él tal vez mucha profundidad en lo que significaban en el original, en el hebreo, en el arameo tal vez. Pero dice esta anécdota, mi hermano, que al final, cuando él les pidió que se pusieran de pie, una presencia de Dios muy grande comenzó a derramarse en ese lugar y enfermos fueron sanados. Personas que eran tal vez adictas fueron libres de esa adicción, porque no es que tanto sabes tú de la palabra, sino es que tú tengas una relación cercana con el Espíritu Santo tan íntima, tan profunda, que tú entiendas que cada palabra que sale de tu boca viene respaldada por el Espíritu Santo y esa palabra hace un efecto. Entonces, cada palabra que hemos visto y hemos aprendido el día de hoy, ponla por obra para que cada vez que tú vayas a orar por una persona, esa persona pueda recibir sanidad, pueda recibir liberación y seas de edificación para el cuerpo de Cristo. Para que no seas un estorbo en la iglesia, sino que seas de bendición para tus hermanos. Porque hay dos tipos de personas en la iglesia, mi hermano: aquellos que son estorbo. ¿Por qué? Porque son personas que andan en la carne, que no quieren servir a Dios, que no quieren profundizar en su relación con Dios y nada más andan criticando, nada más andan creando problemas, y eso, en vez de ser una bendición, es un estorbo. Pero hay aquellos que no les importa que hablen de ellos, que ellos comienzan a buscar la presencia de Dios, a intimar con el Espíritu Santo, a tener esa coinonía con el Espíritu Santo, lo que los lleva a ser efectivos y a ser columnas fuertes que levanten los brazos de su pastor. Entonces, en este día y para terminar, quiero hacer una oración para que el Espíritu Santo avive en ti ese espíritu y que tú puedas profundizar en tu relación con Dios, para que cada palabra que salga de tu boca sea de bendición para aquellos que la van a recibir. Padre, gracias, Señor, por este momento tan hermoso de tu presencia. Padre, he podido sentir tu presencia, Señor. He podido sentir cómo tú estás respaldando esta palabra, Señor, que sea efectiva en la vida de cada uno de los que van a ver este video, que van a escuchar el video, Padre. Que tú les ayudes, Señor, y que le abras el entendimiento, Padre, para que ellos de un momento a otro tengan la capacidad de poder crear por medio de una palabra que salga de tu boca, pero que esté también alineada a tus principios y a tu voluntad. Como lo hemos visto el día de hoy, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, aviva las vidas, Padre, aviva el espíritu, Señor, que al finalizar este video tengamos, Padre, cada uno más hambre por buscar de tu presencia, y que seamos como Moisés, que decía: Señor, yo únicamente, mi único anhelo es verte cara a cara, estar en tu presencia, habitar en tu presencia como lo habitaba Elías, para que cada palabra que salga de nuestra boca, esa palabra de bendición, de sanidad, de liberación, sea efectiva, Señor, y podamos ser eficaces para la edificación del cuerpo de Cristo, Padre, para la edificación y para la preparación, Padre, para estos últimos tiempos que tú estás cercano a venir. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.
Muchas gracias por estar aquí, poder ver este video. Te invito a que compartas con tu familia, con tus grupos de la iglesia, con grupos del trabajo, tal vez en tus redes sociales, que dejes un comentario y que dejes tu like también para que seamos promovidos por medio de la plataforma para llegar a más personas y así podamos avivar a más gente a que entienda que cada palabra que sale de su boca tiene poder cuando estamos alineados a los principios de Dios. Muchas gracias por ver este video. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia y recuerda, te vas a volver a encender.